Chiquillos, buenos días, buen ánimo para este día, que Dios les bendiga. Aquí estamos tempranitos, el día 3 de marzo. Por Dios, cómo pasa el tiempo, ¿no? Oye, chicos, estamos hablando de la fe y la verdad es que no quiero perder tiempo en otras cosas. Para eso hago unos shorts, unos cortitos que a veces publico para dar alguna dirección específica. Pero eh, sigamos hablando de la fe de Abraham, que es la parte que me interesa en este día. Ya vimos, repito, que ya vimos la fe de Noé, la de Noé, la de Abraham, ya la vimos, y prácticamente la estamos terminando con dos o tres versículos que nos están hablando de un hecho muy importante que hoy día lo vamos a tomar, que es mayor demostración de fe de Abraham, padre de la fe, padre de multitudes, amigo de Dios. Eso era Abraham, ¿ya? Y por esto que quiero mencionarle. Habíamos leído eh, en el versículo 8, ¿ya? O perdón, en el 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando de Jerusalén. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En el 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice, de los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Qué está hablando aquí? Abraham y todos. Yo quiero resaltarte los cuatro hechos que para mí son vitales en demostrar la fe de Abraham. Ya leímos los tres primeros. Los tres primeros que habla de que Dios promete, Dios da una promesa a Abraham y le dice que salga de la tierra y de su parentela, que salga de la comodidad donde vivía eh, para ir a una tierra que Dios se lo dijo, oye, no sé dónde va a ser, no te la voy a decir. Yo sabía dónde era, pero eh, le dice en Génesis 12, ¿no es cierto? Le dice, anda a una tierra que te mostraré. Ya vemos que eso, que lo haga una persona, es algo difícil. Eso está en el capítulo 12 de Génesis. Dios le promete que será eh, ¿cómo se llama? Un padre de multitudes. ¿Ya? Le promete un hijo. Un hijo cuando Abraham tenía 75 años, Sara tenía 10 años menos, pero además Sara era estéril. Le promete un hijo y dice que va a ser bendita a todas las naciones a través de Abraham. Y dice además, oye, tú serás padre, mira las estrellas, serás padre de una multitud de gente, así como mira las estrellas, así será la descendencia que tú tendrás. ¿Ya? Eh, y era algo imposible fuera de la capacidad humana porque, ya dijimos, eran viejitos y no tenían la capacidad de procrear y no habían procreado porque había una esterilidad en la matriz de Sara. ¿Ya? Y eso tú lo ves en el versículo 15, o sea, el capítulo 15 de Génesis. Vimos que Sara, la mujer de Abraham, en algún minuto se desvió de su confianza en estas promesas de Dios porque pasaban los años, entendible como ser humano, como nos debilitamos y no confiar 100% en la palabra de Dios, pero ella se desvió e hizo una estrategia que era común en ese tiempo, que era
que su esclava tuviera un hijo de Abraham y ella a tomarlo como hijo propio para que pudiera heredarlo del padre. Esa era una costumbre que había, pero no era lo que Dios había prometido. Dios le había prometido un hijo de Sara. Por eso eh, Ismael, que fue el hijo de Agar con Abraham, se le llama el hijo de la esclava. Y a Isaac, que fue el hijo de Sara eh, con Abraham, se le dice el hijo de la promesa. Entonces esa promesa de Dios se cumplió unos pocos años más tarde, como 15 años más tarde, por ahí. Unos años más tarde se cumplió esta promesa de que Sara quedó embarazada. ¿Por qué? Porque Dios esperó a que Sara no tuviera posibilidades de tener un hijo, ¿ya? Y le hizo nacer un hijo en Génesis 18. ¿Ya? Así que eh, nació, perdón, en Génesis 21 nació Isaac, el hijo de la promesa, nació. eh, y ahí se empezaron varios problemas nuevos y los mencionamos, que es la división, la pelea, el odio, que yo llamo odio parido, entre árabes e israelíes. Árabes son los hijos de Agar y israelíes hijos de Sara. Y hasta hoy día tenemos milenios de odio, de resentimiento, de guerra. No vamos a entrar a analizar eso. Así que 25 años después, 25 años después que Dios prometió, cumplió su promesa. Entonces, esto te da a entender que no obstante el hombre, porque el hombre pone su propia tiempo, su pensamiento, su razonamiento para hacer las cosas, pero aquí Dios las sigue haciendo a su manera a pesar del hombre. Y esto es algo que la humanidad no entiende. Y el hombre hoy día está rebelado contra los planes de Dios, contra los principios de Dios, contra los preceptos, contra la forma de hacer la vida, y lo que está obteniendo es un desastre, pero fenomenal. Está autodestruyéndose, está haciendo cualquier embarrada, cualquier locura, no tiene control, está fuera de control, la humanidad está fuera de control, pero ha roto todos los principios bíblicos y ha roto todo lo por lo cual fue generado y la forma que debía pensar, para razonar conforme a la mentalidad de Dios y no a su propia mentalidad. Cuando Dios no razona con la mentalidad de Dios, razona con su propia mentalidad y Él se pone en el lugar de Dios. Ese es un principio y el resultado de eso siempre, toda la vida ha sido malo, malo. ¿Ya? Bueno, dejamos, y la última, que esta la vamos a incorporar a cuenta mío, porque no está en Hebreos, no está incluida en Hebreos, que te estoy hablando, es la petición de sacrificio de Isaac. Mira, estuvimos viendo que el nacimiento de Isaac tuvo un parangón, una similitud con el nacimiento de Jesucristo. Dios estaba avisando a la humanidad ciertas cosas con el hecho de que Isaac naciera de una matriz estéril, con origen humano, porque hubo una relación sexual para que naciera, hubo una relación humana para que se produjera el acto, pero ante una imposibilidad física de que pudiera engendrar la matriz de Sara. El útero de Sara estaba seco, estaba muerto. ¿Ya? Entonces, mira, y concibió un hijo en forma sobrenatural. Todo lo demás fue natural. Y en este hijo hay muchas promesas y muchas eh, profecías, hay mucho que Dios le está hablando a la humanidad, pero no de la manera directa, sino que a través de la historia. Yo una vez orando decía, yo creo que Dios pinta cuadros hermosos con la historia del hombre. Porque este es un cuadro. Dijo, Dios, voy a pintar un cuadro con la tierra llena de la descendencia de Abraham. Y a través de los siglos, de los centurias, de los milenios, Dios ha ido cumpliendo ese cuadro, independiente del resultado que a nosotros nos parezca. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a Génesis 22, vamos a ver este último acto. Hay muchos más, pero yo creo que son los 4 actos que demuestran que la fe de Abraham sobrepasa
por mucho la fe de todos los que tenemos en la historia. Por eso que se llama el padre de la fe. El versículo 22 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Lo mismo que pasaba cuando le habló la primera vez, Abraham, toma, ándate de tu tierra. Entonces, pero aquí ya Abraham estaba en otra disposición mucho más clara y decía, heme aquí, estoy listo para obedecerte. Eso ojalá nosotros pudiéramos decir cada vez que escuchamos la voz de Dios, decimos, heme aquí, pero nos cuesta. Y siempre le damos 2 o 3 vueltas, ¿ya? Y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo a dos siervos suyos y a Isaac y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo que fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Mira, vamos a parar un poquito ahí. El punto es este. No dudó. Ahora, caminó 3 días hacia un lugar que se llamaba Moriah. ¿Qué es lo que es el monte de Moriah? El monte de Moriah es donde está hoy día el templo árabe, templo musulmán, que era el lugar donde se construyó en honor a este sacrificio, a este acto, el primer templo judío. Ese territorio siempre fue judío, siempre fue promesa de Dios. Esa es la tierra prometida. Dios se la dio al pueblo hebreo y tuvo que vencer naciones. No es que se lo haya dado, prometió y se la dio así, ya úsenla. No, tuvieron que pelear por ella, tal como hoy día están peleando por su tierra. Porque Dios lo prometió en Isaías 66 que ellos iban a volver a su tierra como nación que iban a ser en un solo día, y eso ocurrió el 14 de mayo de 1948. Dios prometió eso y los judíos que estaban esparcidos por 2000 años volvieron a su tierra. El monte Moriah fue el monte donde se hizo este acto de sacrificio, ¿ya? Un pseudo acto de sacrificio, porque al final no se sacrificó, lo vamos a leer. Pero lo importante aquí es esto. Dios mandó a Abraham con su único hijo, que esperó 100 años para que naciera. Yo no sé qué le habrá pasado por la cabeza a Abraham esos 3 días que caminó hasta el monte Moriah. No sé, no habló nada, estaba callado, seguía como si nada. Yo no sé si el acto era de total fe y confianza de que no iba a morir y que si iba a morir Dios lo iba a resucitar o iba a hacer algo, porque ya había visto, conocido de cerca la capacidad de Dios en la omnipotencia que tenía, la omnisciencia, todo lo que él sabía. Lo que estaba haciendo Dios en este acto era probar la fe de Abraham. Abraham sería capaz de sacrificar lo que más amaba en esta tierra, su único hijo que lo había deseado por 100 años. Dios se lo pidió el sacrificio. Ya hemos hablado, el holocausto es un sacrificio de animales para la expiación del pecado del judío, ¿ya? Del hebreo, entonces del pueblo de Israel. Es un elemento dentro de la Torá que está circunscrito de una manera muy específica y que hoy día se quiere volver a implementar en la tierra de Israel. Y de hecho están creando unas vaquillas rojas, animales especiales, para proceder de nuevo con sacrificio apenas puedan construir el tercer templo que está profetizado. Luego se va a armar un tercer templo. El problema es que hay una mezquita ahí. Pero se va a construir el tercer templo, ¿ya? Eso tenlo por seguro, seguro.
Y te lo prometo que luego tú vas a escuchar. Los israelitas ya lo tienen preparado. Tienen todo listo para llegar y levantarlo en 2 por 3. Entonces, Isaac le pregunta, oye, ¿dónde está el sacrificio? ¿Y qué es lo que la respuesta es sorprendente de Abraham? Dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Quédate tranquilo. Imagínate. Dice, sigamos, continúa. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes hacia Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No vamos a seguir. Yo creo que ahí está claro. Dijo, ¿qué habrá pensado Isaac? Y la obediencia de Isaac para ponerse, porque él tenía el cuchillo arriba, lo tenía listo para degollarlo. Dios vio que el corazón de Abraham era sincero y no dudó, no titubeó, y si titubeó, fueron niveles bajos de titubeo, de duda, porque él estaba dispuesto a obedecer a Dios en todo, hasta ese nivel. Esto es una prueba de fe, es una prueba para el ser humano. Pero además de ser una prueba de fe para Abraham, ¿por qué lo relata este hecho? Porque así como fue un aviso profético en similitud, en algo que se puede comparar, el padre de la fe recibió la promesa de un hijo que nació por una condición tan sobrenatural como que María tuviera a Jesús. Imposible que María tuviera a Jesús sin una relación sexual. Imposible que Sara tuviera a Isaac sin la intervención de Dios. Pero además aquí hay un acto en el cual se está comparando a Dios con Abraham. Dios envió a su hijo, su único hijo, a pagar un precio y fue sacrificado en la cruz. Ahí hubo un holocausto santo, poderoso, maravilloso, porque ya con ese holocausto, con ese sacrificio de Cristo, ya no se requirió más hacer sacrificios de animales. Y durante estos 2000 años no se han hecho más sacrificios de animales. Los judíos fueron esparcidos, no tuvieron ninguna posibilidad de hacer nada, y Dios dio un mensaje a la humanidad. Yo mandé a mi hijo para que pagara un precio alto con su vida. Tú me dirás, pero es que era Dios. El hecho maravilloso de todo esto, la profundidad de esto, si Abraham estaba dispuesto a sacrificar a ese hijo, y Dios está dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿por qué no hay ese pensamiento? ¿Por qué no es válido el pensamiento de que era Dios, Jesús es Dios? Porque Él vino absolutamente limitado como hombre. Él sufrió, durmió, lloró, se cansó, tuvo penas, tuvo alegría. Él no vino como Dios. Él vino a explicarnos en su limitación como ser humano, humillado, un Dios humillado, eh, de que el hombre puede alcanzar salvación. ¿Cómo lo alcanza? Siguiendo los pasos de Cristo, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. El camino a Cristo es el camino que todos debemos seguir. Entonces, cuando Cristo sufrió en la cruz, le dolía. Acuérdate que estando en el Getsemaní dice, Padre, si es posible, pasa esta copa. Salían sangre
de su sudor salían gotas de sangre porque era un sufrimiento intenso. Él sabía lo que se le venía, lo tenía clarito. Dios se lo había avisado y cada espacio, y él sabía que venía con ese propósito, pero le dolía. Y no le dolía solamente el castigo físico, sino, mira, hasta el Padre dio vuelta a su rostro. Por eso es que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando el Salmo 22. Dijo, es que si ustedes ven también lo que hay ahí dentro del sitio que yo tengo, hay uno dedicado exclusivamente al Salmo 22, profecías cumplidas respecto a Jesucristo. El Salmo 22 es impresionante, es maravilloso, es tremendo. Yo diría que para mi gusto, es el de mayor profundidad y sentido profético exacto de lo que ocurrió con Cristo. Así que lo que está haciendo Dios, avisando a través de miles de años, lo que venía a pasar con sus hijos. Pero esa cosa es imposible que el hombre la haya leído cuando ocurrieron, porque ni siquiera habían escrituras a este respecto, no había nada que relatara o que guardara estos actos sobrenaturales de Dios, de manera tal que hasta este tiempo lo único que quedaba era que los padres transmitían a sus hijos los hechos para que los guardaran con exactitud mental. Y aquí hay un hecho maravilloso. Nosotros no somos capaces, ¿sabes? La pruebita del teléfono, ¿no es cierto? La pruebita que yo le doy un secreto a una persona, a mí me relatan un hecho, yo se lo doy a una persona que está al lado mío en secreto, esa se lo transmite al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, y cuando llegamos al décimo, el décimo da una historia completamente distinta a la que era original. Eso demuestra que el hombre es incapaz de mantener con fidelidad un relato. Sin embargo, este relato se mantuvo con fidelidad a través de los siglos. Antes que Moisés empezara a escribir algo, siglos antes, milenios antes, porque desde Adán que viene transmitiéndose la tradición oral. La tradición oral. No había escritura, los padres relataban a los hijos los hechos de manera fidedigna. Y de ahí nació la Biblia. Dios cuidó que el relato se mantuviera firme, como cuando dijo, oye, el cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no pasa, está evidente, es la prueba más evidente. Pero ¿qué pasa? Que la humanidad se burla de ella porque no la conoce. El hombre tiene miedo de depender y humillarse delante de un ser supremo, reconocer que es un ser supremo, reconocer que fue creador suyo. Es todo un desafío para la mente mezquina, hedonista que nosotros tenemos, porque somos así, fuimos criados de una manera equivocada y cuando no fuimos religiosos y cuando no queríamos acercarnos a Dios, pero no sabíamos cómo. Aquí está el hecho. Yo te estoy relatando por qué los padres de la fe, por qué tuvieron fe, cuál tipo de fe tuvieron, cómo era su fe. Esa es la fe que tenemos que buscar. La fe, se fija, fueron con experiencias personales de Abraham con Dios. Y todos los hombres que si vemos a Gedeón, que si vemos a Baruch, que si vemos a los jueces, si vemos a Isaías, vemos a los apóstoles, vemos a todos, ellos todos han tenido una experiencia personal con Dios. Y es ahí, cuando tú adquieres la experiencia personal, vamos a hablar de eso en algún minutito, aunque sea cortito, todo cambia, tu mente se transforma, se te abren expectativas. Con Dios tu mente toma expectativas que antes no tenía. Porque tu vida, tu vidita, la que tú cuidas, la que tú te esmeras por progresar en esta tierra y te desgastas. Hay un versículo tan lindo que dice, en vano se gastan los edificadores, en vano trabajan los edificadores si Dios no edifica la casa. Y eso es una verdad. Poder estar en la mansión más grande del mundo, pero llena de problemas, llena, porque no está Jehová reinando, no está Jehová, no está Dios, no está Jesús en ese hogar. Así que hijos, mira, ya resumen, para poder terminar esta parte.
la obediencia de Abraham para salir de su tierra e ir a un lugar que ni siquiera tenía destino claro, prueba de fe. La promesa recibida de que iba a ser padre de multitudes, dice, mira las estrellas, así será la descendencia tuya, ¿ya? Prueba de fe. Esperar 25 años para que se naciera ese hijo que Dios le había prometido, haciendo Dios su tiempo, su voluntad y haciéndolo depender de eso, prueba de fe. Y, y le da el hijo y lo manda a sacrificar después, el cuarto término que estoy presentando, y lo manda a sacrificar tal como Dios mandó a sacrificar a su hijo. Mandó al sacrificio a su hijo Jesucristo, lo mandó a hacer. Y hay miles de profecías, bueno, no miles, no, estoy exagerando, muchas profecías que hablaban de que Dios iba a hacer eso con su hijo. Muchas. Empezando por el Salmo 22 que habla de cómo lo iban a matar, pero Isaías habla de cómo iban a hacer, y habla de también cómo nos iba a salvar. Habla de muchas cosas que Dios nos avisó y nos sigue avisando, y este mundo se ríe. Hay una pena, ¿sabes qué? Porque todo esto es parte de la fe, y por esa fe nosotros estamos esperando que Cristo venga a buscarnos. Mira, puedes reírte de mí, porque esto funciona así. Hablar de los milagros de Dios es motivo de risa para el mundo, para la mente incrédula, para la mente racionalmente humana, que es una racionalidad inferior a la de Dios. Así que te llamo, te invito, es tan sencillo acercarse a Dios, es reconocer que Él está ahí, que es real. Él resucitó, está vivo. Lo que pasa es que está en una esfera que nosotros no lo vemos, pero hay comunión, hay comunicación. Él habla y ha hablado a través de los siglos, habla a través de su palabra principalmente, pero ha hecho tantas cosas como esta que hizo con Dios, perdón, con Abraham, que Dios hizo con Abraham para que pudiéramos entender cómo Él opera, cómo Él funciona, cómo entender su mente y su maravilloso poder, su misericordia, su amor, todo para que nosotros, pobres seres humanos, mínima expresión de su semejanza, pudiéramos alcanzar la salvación y tener redención para volver a estar como estaba Adán y Eva en los jardines del Edén. Bueno, ¿qué les pareció? ¿No les parece extraordinario? ¿De verdad? ¿De verdad lo voy a dejar ahí en el aire? ¿No va a hacer ningún comentario? ¿No te dice nada? ¿No te habla de nada más? Tú sigues encerrado en tu vidita, dándote vuelta en tus cositas, en tu autito, en tu departamentito, en tu casita, en tu trabajito, sin dejar algo para la posteridad. Mira, la eternidad se viene ahora luego. La eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno, piénsalo. Hay formas de llegar a Dios, y Él la ha dejado claramente establecida. Yo te bendigo hoy día. Yo de verdad no puedo alargarme más porque ya estoy cumpliendo mis 30 minutos. Y me gustaría poder seguir charlándote de esto. Hay muchos otros aspectos de fe que vamos a ver. Bendiciones, bendiciones para este día. Que haya quedado en tu mente algo de lo que te hablé, que remueva tu corazón y que te permita abrirle una puerta a Jesús para que entre y gobierne y reine en tu vida. Gracias por escucharme. Bendiciones. En el nombre de Jesús yo te bendigo en este día. Día fabuloso, maravilloso.